Muy buenas tardes, amigos míos, pues nuevamente bienvenidos a su programa de planeación intelectual. Pues como vemos cada mes, ahora tenemos la oportunidad de entrevistar a diferentes miembros de la firma USC Global, con los cuales nos tenemos comunicación constante para que nos integremos y tengamos la oportunidad de ofrecerles a ustedes, pues digamos, la forma de tributar de diferentes países de América Latina, y posteriormente iremos con el resto del mundo. En el caso de ahora, bueno, pues no deja de ser la excepción, siempre despachos muy importantes de los países que entrevistamos. En este caso, el contador público, que voy a tener el placer de que ahora haya tomado nuestra llamada, ya que pues estamos en comunicación directamente hasta Colombia, es con el contador público Jaime Hernández Santiago. Él es contador público de allá de la ciudad de Colombia. Él tiene una formación profesional egresado de la Universidad Popular del César, de allá de Valledupar, Colombia. De la Universidad Popular también ha tenido cursos de metodología de investigación. Además es contador público que ha tomado cursos y es especialista en régimen jurídico financiero de impuestos. Ha tenido conocimientos y estudios en la Universidad Libre, Escuela de Formación Pedagógica para Docentes en procedimientos de diseño curricular. Como contador público ha tenido la especialización de impuestos, profesor de posgrado y posgrado de varias universidades de Colombia, experto y asesor y consultor en el sector privado, conferencista en posgrados y diplomados en los módulos de gestión, planeación y gerencia de impuestos, auditoría tributaria, fundamentos y contabilidad tributaria. Es profesor catedrático por más de 15 años en pregrado y posgrado de las áreas de revisión fiscal, auditoría y aspectos tributarios, con una experiencia más de 25 años en planeación y auditoría tributaria y mucho más de todo su currículum que nos hizo favor de enviar, pero pues que además yo lo puedo constatar, ya he tenido la oportunidad de platicar en veces anteriores con él, y pues es un amigo con el que ha sido un placer, que he tenido muchas pláticas, y robándole los comentarios que tuvimos en la junta anual, pues hoy me aprovecho para mi programa, en este programa que es programa de ustedes de planeación intelectual, pues compartir los conocimientos, explotar sus conocimientos aquí de don Jaime, para que nos dé una vertiente de cómo está en Colombia. Muchas gracias, Jaime, contador, muy amable amigo mío, por estar aquí con nosotros, con nuestro programa. Y bueno, pues uno de los objetivos es precisamente conocer el mundo tributario de allá de Colombia y algunos otros aspectos interesantes que te voy a preguntar, distinto a lo que he hecho, puesto que ya de alguna manera has tenido la gentileza de platicar conmigo en las veces que tuvimos la oportunidad de vernos acá en la Ciudad de México. Muchas gracias, Jaime, y bueno, pues amigos míos, pues empezamos. Oye, Jaime, pues bueno, pues la primera pregunta, que es tradición para el programa, es primero que nos digas, ¿Colombia tiene un tratado para evitar la doble tributación con México o no tenemos tratado con Colombia? Buenas tardes, Vicente. Primero que todo, en nombre de Jaime Hernández y de RHC acá unas baches, para saludar a la mesa de redacción, a todos los asociados y a la gran audiencia que nos escucha, además para darles las gracias por la amable invitación al programa para compartir todos nuestros conocimientos y llevar a cabo una conversación bien agradable. La primera pregunta que me hace es que si existe un tratado con México para evitar la doble tributación. Te resumo, sí se tiene un tratado con México, firmado en el 13 de agosto del 2009, para evitar la doble tributación y evitar la evasión fiscal, que es uno de los flagelos que tenemos en Colombia. Estos dos tipos, generalmente en dos tipos de impuestos, el impuesto de renta y el impuesto de patrimonio, que hoy se llama impuesto a la riqueza, que al final termina cumpliendo la misma función que el gravamen al impuesto al patrimonio. Sin embargo, la aplicabilidad y aprobación en Colombia se logró hasta el año 2012, pero la aplicación para ambos países fue del año 2014. Ah, qué bueno, sí, entonces ya tenemos, digamos que 4 años con la aplicación de ese tratado. Eso ya es más interesante, puesto que prácticamente ahorita ya no ha sido posible, que en otros países hemos visto que todavía no contamos con diversos tratados para evitar la doble tributación.
En ese sentido, pues bueno, que es interesante saber que ya México mantiene desde 4 años una excelente relación, porque no deja de ser una causal para decidir invertir o no en otro país, el hecho de que no caigamos en un riesgo de pagar doble impuesto, que ya de por sí nos duele pagar, y que sea doble, pues no nos hace mucha gracia, yo creo que absolutamente a nadie. Por otro lado, quiero que nos platiques por ahí en un momento dado, oye, ¿cuál es el impuesto que prevalece como el principal eje de recaudación en tu país? Mira, todo sería interesante como ahondar el tema del tratado, ¿sí? Ok. Porque tenemos unos elementos muy importantes, ¿sí? Que deben de tenerse en cuenta, mirando los trazados por la OCDE, ¿sí? Ok. En resumen, este tratado se llevará a cabo para prevenir el abuso. En Colombia, lo que nosotros llamamos evasión, como ahondar el tema del tratado, ¿sí? Okay. Tenemos unos elementos como ahondar el tema del tratado, tenemos unos elementos muy importantes, mirando los trazados, debes de tener en cuenta, teniéndose en cuenta, mirando se llevará a cabo para prevenir el abuso. En Colombia, lo que nosotros llamamos tratado se llevará a cabo como ahondar el tema del tratado, tenemos unos elementos como ahondar el tema del tratado, mirando los trazados, beneficio grande. Los países latinoamericanos tiene altos impuestos de retención en la fuente. En México la tasa de retención, según nuestra información, es del 4.9, si mal no estoy, y en los paraísos fiscales hasta el 40. En Colombia la tasa va del 0, 14 y el 23%, y hoy en día está del 10%. Situación importante también hace parte sobre regalía de asistencia técnica, donde esa tarifa tan alta la podemos llevar hasta el 10%, teniéndose en cuenta el manejo de un beneficio para que exista ese intercambio, la ganancia de capital. México y Colombia imponen impuestos a no residentes que venden acciones de compañías locales, que puede ser entre el 25 y el 30%, ¿sí? Y eso, teniéndose en cuenta en eso, entonces hay un tratado del impuesto, pues también del tratado. Hay un tratado de intercambio de información. El tratado incluye disposiciones referentes al intercambio de información que sigue el modelo del tratado de la OCDE. Asimismo, el tratado contiene disposiciones de asistencia mutua similares a dicho modelo, ¿sí? Entonces, como puede observar, esos tratados sirven como beneficio para que entre los países existan unas mejores tarifas y que no exista la doble tributación, porque el objetivo es que no pague en México, si paga en México no paga en Colombia, y si paga en Colombia no paga en México, o manejar la diferencial en ese sentido. Sí, claro, al final de cuentas ese es lo primordial de un tratado de doble tributación, pero como tú señalas, hay una serie de puntuaciones que tú pones como característica que evidentemente los otros tratados no lo tienen de igual manera, a pesar de que se supone que la OCDE de alguna manera marca una cierta directriz para que todos los países empecemos a un planteamiento de unificación, pues yo creo que es un poco difícil porque toma ciertas características particulares. Lo que nos has comentado es una cosa muy interesante y que de alguna manera no es igual en los demás tratados para evitar doble tributación que México tiene celebrado con otros países. Yo creo que ese es un punto muy importante, que bueno que lo comentaste y que hiciste así que una observación más a este tratado para evitar la doble tributación. E insisto, como consecuencia del mismo y tomando los conceptos que tú tienes, podríamos decir que tu impuesto al patrimonio
¿Es como denominas el impuesto sobre la renta o corrígeme si estoy mal? No, el impuesto del patrimonio es un impuesto que en Colombia mide el patrimonio líquido de cada contribuyente con un tope. En la última reforma, aquellas personas que tuviesen patrimonio líquido mayor a 1.000 millones de pesos pagarían impuestos. Y lo cambiaron, como se terminó el periodo, ustedes lo cambiaron por impuesto a la riqueza. Ok. Porque lo necesitaba. Entonces, si nosotros miramos con lupa esos impuestos que de pronto deteriora a un país, porque empieza la evasión en donde la gente no quiere pasar de los 1.000 millones de pesos. Si hablamos 1.000 millones de pesos, ¿sí?, estamos hablando de aproximadamente $330,000. Okay. Que es que palabras más, palabras menos, no es representativo. Sí, eso impide de pronto la inversión en Colombia. Claro, ok. Entonces, realmente, de acuerdo con esta característica que busca de alguna manera, o que al final de cuentas yo creo que por esos montos muchas empresas rebasan pero de una manera común ese tope o ese límite. Podríamos decir entonces cuál es el ingreso primordial del Estado. El ingreso primordial del Estado, según las estadísticas de la DIAN, ¿sí?, es el impuesto de renta. Aquí hay una situación que se llama retención en la fuente, que es un anticipo al impuesto de la renta. Y nosotros miramos las estadísticas del año 1970, observamos que el impuesto de renta se recaudaron 46 billones. Okay. Y en retención en la fuente se recaudaron 30. ¿Qué te quiero decir? Pues que al contribuyente le quitaron el flujo efectivo de 30 para después cruzarlo con los 46 y paguen los 16 millones de exceso que debe de pagar, ¿sí? O sea, ese es el peligro de la retención en la fuente, que es un impuesto por anticipado. Un impuesto. Es bastante complicado. Sí, y por lo que veo, como ese impuesto lo están manejando, interpreto que como con el flujo. Entonces, con el flujo llegaste a los 30 y te faltó todavía para llegar al cálculo de lo que es el impuesto mayor, y posteriormente en la declaración anual nos vemos con los 16 restantes. Perfecto, y con esta implicación que en esa declaración anticipo para el año entrante puede ser el 25, el 50 o el 75 de ese impuesto a cargo de cada declaración de renta, teniendo en cuenta si es primera vez que declaro, si es segunda vez que declaro o si es tercera vez que declaro. Significa pues que casi todo el mundo anticipa el 75% del impuesto para el año siguiente. Son tasas demasiado altas. Sí, y si consideramos que en América Latina los países pues realmente sus economías pueden de un año a otro variar enormemente, y algún negocio que está pagando un 70% de anticipo y resulta que en ese ejercicio que por anticipo está un 70% va a tener pérdida, quiero ver en qué problema de liquidez se mete, o a lo mejor de insolvencia para cubrir ese impuesto tan elevado provisionalmente. Me imagino. Te pongo un ejemplo. En el año 1970 se recaudó por impuestos 11 billones. Ok. En el año 2017, 136 millones. Imagínate la situación que se da. Y los recorridos de este año llevan 95. Y según el presupuesto que sacaron este año, tienen un déficit de 25 billones. No, pues. Entonces, sí, eso es como para aclarar. Entonces, esos convenios se hacen para eso, para que no se vea el impacto que existe, porque si hay doble tributación, pues más se le complica la vida a los países extranjeros, en el caso que tú sabes que las relaciones comerciales con México es bastante alta, entonces tratan de calmar un poquito el impacto de los impuestos. Sí, claro. Yo creo que ahí te redondeo lo que es el tratado, ¿sí? Y podríamos entrar a la segunda pregunta que me hace, que cuál es el impuesto más importante de recaudación en Colombia, ¿sí? Entonces, te digo que el impuesto más importante en este momento, ¿sí?, es el impuesto, es en las últimas estadísticas de la DIAN, ¿sí?,
en los recorridos, pues ya te lo dije ahorita, sí, y es el impuesto de renta. Si nosotros cogemos y hacemos un recorrido, aquí generalmente hay casi 40 impuestos. Dentro de ellos hay unos impuestos municipales, departamentales y nacionales, teniéndose en cuenta la necesidad de cada uno. Aquí hay unos impuestos como impuesto a los mendigos. Claro, también. Impuesto a los pobres. ¿Ese cómo es? A ver, platícanos. Impuesto al degüello. Ah, bueno. No, son impuestos que se inventan en los municipios, sí. El degüello es cuando usted sacrifica ganado. Ok. Y así sucesivamente, entonces las tasas son bastante altas. Te doy un ejemplo, ¿sí? Hacemos un recorrido en el año, según las estadísticas de la DIAN, y decimos que desde 1970 el impuesto de renta fue de 539 mil millones. Y hoy lo tenemos de 5.958 millones, y hoy lo tenemos en 46 mil millones. Okay. Mira cómo ha ido aumentando, ¿sí? Sí, sí, claro. Entonces, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, y hay muchos impuestos: impuesto al patrimonio, impuesto al consumo, impuesto a la venta, impuesto a la gasolina, impuesto a la CPM, impuesto al carbón, impuesto a la bolsa plástica. Pues acá, el CRE, sobretasa, hoy en día se reemplazó con la sobretasa. Entonces, todas son situaciones que, además de eso, pues está la situación de la corrupción, hace de que la gente no se incentiva para pagar impuestos. claro, y ya quiero ver ese famoso impuesto que me dices al mendigo, quiero ver que tenga su registro y vaya a pagar impuestos el mendigo. O sea, no me lo imagino. Pero es lo contrario. Se lo cobran a los impuestos municipales para poder sacar la mendicidad de los pueblos. Ah, ok, de alguna manera. Vaya, búsquelos. Búsquelos. Está bueno, está interesante. No, sí, pues hay muchas cosas ahí, que de acuerdo en teoría a las necesidades locales, pues de alguna manera buscan la manera de allegarse de recursos. Ahora, digamos que hablando en porcentajes, ¿cuál podría ser la tasa máxima que pagan de ese impuesto sobre la renta? Mira, el impuesto sobre la renta, la tarifa máxima es del 36% para el año 2018. Pero además de eso, como existía el CRE y se le terminó la vigencia, entonces se crearon un impuesto que se llama sobretasa a este impuesto. Ah, caray, ok. Y un 4 más. O sea que andamos por el 40%. 33, 4, 37. 37%. Pero esta segunda, la sobretasa, son aquellas en personas jurídicas o naturales que superen la renta líquida de 800 millones, o sea, aproximadamente 267 mil dólares. Ah, ok. ¿Qué sucede ahí? Pues, ¿qué va a suceder? Ese impuesto es muy perjudicial, porque la gente va a luchar a no pasar de los 800 millones de pesos. Claro. ¿Para qué? Para no pagar el 4 por. Eso incentiva a la ilusión y a la evasión. Sí, por supuesto. A buscar el caminito para no caer en esos márgenes, sobrepasar esos márgenes. Digamos que esos son los instrumentos de planeación que de alguna manera busca uno legalmente una forma de no caer en eso, porque le representa pues un 4% de carga principal. Ahora, quiere decir que ese mismo porcentaje, rebasando ese tope, o si no lo rebasan sin tomarse en cuenta el 4%, es lo mismo para lo que ustedes llaman persona jurídica y persona natural. Para los amigos de México, déjenme comentarles que, bueno, ya hemos platicado en Sudamérica, y casi con todos los países de Sudamérica tienen la denominación de persona natural. Lo digo para efectos aquí en México porque nosotros nos es todavía raro, aunque lo identificamos. Para nosotros es persona física y persona moral, para ellos es persona jurídica y persona natural. O sea, no está difícil de entender, pero son conceptos que de alguna manera acostumbramos. Ahorita ya le escuchamos aquí a nuestro amigo Jaime, que habla de renta líquida. Para nosotros es el resultado fiscal gravable. Entonces, algunos conceptos ahí, pero bueno, son diferencias de
de sinónimos que utilizamos y que de alguna manera son aparejados y que ya lo tenemos unificado en nuestras normas de información financiera para efectos de que podamos entendernos en este idioma universal que es la contabilidad, y no tan universal los impuestos, pero bueno, en fin, muy bien, pues sí es sorprendente, es una tasa elevada. Nosotros acá tenemos las personas, como tú le llamas, personas jurídicas es el 30% y las personas físicas alcanzan un 35%, y usando tu terminología sobre la renta líquida, efectivamente. Entonces, de alguna manera, pues no se aleja mucho de la base tributaria, pero pues sí un 1, un 2%, pues ya a veces sí es significativo para un determinado número de personas, es importante. Muy bien, pues ¿algún comentario sobre ello o me lanzo a la tercera preguntita que te quiero hacer? No, mira, con respecto a la persona física o jurídica, como le llaman a ustedes, ¿sí? Tú tienes toda la razón, se llama personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? Sí hay diferencia y bastante representativa. El impuesto de renta para personas jurídicas, como ya te lo dije anteriormente, es sobre la renta líquida a una tarifa del 33%, como te lo dije, y con una sobretasa del 4%. Ahora bien, existen tarifas preferenciales para empresas creadas y para sectores resentidos o sectores que en un momento determinado queremos incentivar, ¿sí? Como es la tarifa progresiva del 9%, Okay. que va, y el incremento del 25 anual, hasta llegar a un 33%, el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, ¿sí? Además, con la entrada a la negociación con los agentes guerrilleros, se crearon una zona que se llama SOMAC. Son aquellas zonas de conflicto más afectadas por el problema que hemos tenido con los grupos al margen de la ley. Aquí hay unas tarifas también diferentes, ¿sí? Que si quieres más adelante te hago un resumen sobre el particular, ¿sí? O no sé si en este momento te la podemos dar, ¿sí? Ustedes son cosas que se dan, impuesto de renta, ¿sí? Entonces, para los años 2017 y 2018 son 2017 34 más el 6% sobre tasa. Para el año 2018, estoy hablando de personas jurídicas, para el año 2018 33% más 4% sobre tasa, ¿sí? Y para los años 2019 en adelante el 33%. Clasifican un segundo grupo que se llama zonas francas. ¿Y para qué hicieron eso? Para incentivar que muchas personas se ubicaran en un sitio de importación y exportación. Okay. ¿Sí? Era el 15%, y con la última reforma quedó del 20%, y con exención de pago de parafiscales SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos hablando de un 4%. Okay. Y una tarifa del régimen tributario especial, que son aquellas entidades sin ánimo de lucro que se llevó al 20% o al 0%, teniendo en cuenta el objeto social. Hay unos beneficios de renta para micro y pequeños empresarios, ¿sí? En zona de conflicto, la famosa SOMAC que te estoy diciendo, que la tarifa puede ser que es del 0% de los años 2017 y 2021, del 8.25% del año 2022 al 2024, y la tarifa del 16.5% de los años 2025 al 2027. Y hay otros beneficios para esa renta para medianas y grandes empresas que están en esa zona, que son para 2017 el 17%, el 16.5% para el 18 al 21 y para el 24 y el 24.75 para el año 2002 y 2027. Entonces empezamos a tener una cantidad de tarifas, ¿sí? De eliminación, ¿sí? Una cantidad de tarifas en IVA, en renta, exenciones en energía eléctrica, inversiones directas, amortizaciones de los conceptos de las normas, ¿sí? Eliminación del libro tributario, y así sucesivamente, que nos llevan a tener una cantidad de diferencias que eso solamente conlleva a la evasión o a la elusión. Sí, sin duda, de hecho. Está afectando. Y de hecho yo creo que también tanto en Colombia como en cualquier otro país, muchas veces el empresario es una persona que, bueno, sabe de negocios, no le gusta el papeleo, no le gusta el embrollo que representa toda la
toda la infraestructura que se requiere. A veces realmente todo esto no nada más es la carga tributaria, no nada más es el pago de impuestos, sino lo que toda la infraestructura administrativa que representa juntar los elementos para cumplir estas disposiciones. Y nos encontramos en muchos giros o en muchos empresarios que pues son líricos, que son espontáneos, que saben hacer negocios de un rato para otro, y lo que procuran por lo general es hacer el negocio y no se meten en líos de papeles, y entonces obviamente pues también omiten muchas cuestiones. Yo creo que has de batallar con muchos clientes que no te tuvieron la información, que no tuvieron esto, que no lo hicieron. Yo creo que ese es un sufrimiento, yo creo que tenemos todos, y en la medida en que el Estado haga complejo una serie de cosas, pues no nada más la evasión o la ilusión se da por el no querer pagar, simplemente no tengo la información, no le hice caso, no le entiendo, mi contador me complica la existencia, me pide mucho, y a la mera hora pues no hicimos nada y nos meten a nosotros en un predicamento enorme. Yo creo que eso es universal. Sí, pero mira Vicente, para darte la diferencia completa, anteriormente hablé de la persona jurídica, pero para el caso de personas naturales veníamos con una renta normal, ¿sí? Y la anterior reforma tributaria nos llevó a dividir esa renta en 5 paquetes, teniéndose en cuenta la clasificación de los ingresos, ¿sí? Entonces los clasificaron en cinco paquetes. Los laborales, que es lo que tú sabes, los sueldos, ¿sí? Los laborales que corresponden a salarios, honorarios, comisiones, servicios, a unas rentas de capital, que es todo lo que corresponde a arrendamientos, a unos dividendos, que es el producto de los resultados de las empresas, y lo que no está anteriormente dice otras rentas. Yo no sé si te les explico, o más adelante le doy un pasón a eso para mirar el curso de esta entrevista. No sé si le saco 5 minutitos y te la explico, o más adelante te la puedo explicar. Mira, vamos ahorita a trabajar las cosas más sencillas, porque no deja de ser muy interesante los puntos que necesitan un análisis técnico, lo que me va a orillar a que en una próxima entrevista pues des una plática más profunda de cada uno de los temas. Ahorita me enfoco a que la gente, sobre todo aquí en México, el posible inversionista, el posible asesor, vea la factibilidad o vea el análisis en un contexto general, lo que representa ir a Colombia. Vicente, te interrumpo. Y Dime. la tarifa es progresiva, que puede ir desde un 19%, ¿sí? Hasta un 34% y hasta posiblemente hasta un 40%. Ok. Con la sobretasa. Con la sobretasa. Sí. Es progresiva. Entonces, la renta de personas naturales se convierte en cédula que corresponde al concepto de cada ingreso, ¿sí? Y por ese mismo concepto se deducen los ingresos los gastos que corresponden, que procedan para esos ingresos, y le aplican la tarifa en una forma progresiva. Ok, perfecto. Bueno, ahí sí tenemos similitud, nada más que nosotros nos quedamos en el puro 35%. Bueno, pues Jaime, viene otras preguntas sencillas, porque al final donde yo te voy a robar más tiempo es en lo que platicamos en México, porque eso quiero que en México vean, evalúen esas características particulares que tienes. La pregunta obligada es: ¿cuál es tu tasa del impuesto al valor agregado por allá? Si es que hay el IVA, que ya escuché que sí. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es tu tasa alta o cuáles son tus tasas del impuesto al valor agregado? Pues al valor agregado, lo que nosotros llamamos acá IVA, ¿sí? IVA, ¿sí? La tarifa general es una tarifa del 19%. Y hay otras tarifas diferenciales del 0 y el 5%, que es muy poco producto. Pero existen tributos, que es el impuesto al consumo. Ok. Que es un tributo de carácter monofásico, ¿sí? Generado por prestación de servicio al consumidor final, que es otra situación bastante complicada, ¿sí? En el sentido general. Entonces tenemos la tarifa del 19%, ¿sí? Hay unas tarifas que son diferenciales del 5%, que son para productos que no son tan
primordiales, como son toalla higiénica, bicicleta, carro, etcétera, ¿sí? Claro. Para que sepas, y ese es el problema, donde empiezan a haber tarifas diferenciales, que es donde también entra la ilusión conceptual y la evasión. No, pues sí, evidentemente, y volvemos, a lo mejor no es la carga tributaria, sino todo lo, como tú lo dijiste ahorita acertadamente, lo complejo de su conocimiento, lo complejo de su determinación y el papeleo que se genera para poderlo determinar es, yo creo que también desmotivante para muchos. Muy bien, pues mira, poco tiempo tengo, digo, realmente es un programa de 1 hora donde precisamente busco dar la idea general de las características de cada país, y por lo que hemos platicado cuando estuvimos por acá en México, yo creo que es muy importante para cuestiones de aquí del análisis que yo tenía previsto, es que nos platiques, porque no lo he visto o no lo he escuchado más que contigo la vez que estuviste aquí en México, y yo quiero que nuestro público viva con el sentimiento, con la explicación directamente de ti, el mundo del contador público allá, lo importante de la profesión, porque entre más le pidan, entre más le exijan y entre más la sancionen, también al mismo tiempo lleva empatado el hecho de la importancia y el respeto que se merece nuestra profesión. Pero no deja de ser que ese respeto y ese reconocimiento de nuestra profesión en su mismo tamaño lleva el impacto de la responsabilidad, y de eso quiero que nos platiques, por favor. Pues mira, cuando hablamos del contador público en Colombia, aquí pues, hay muchas ventajas. Una de las ventajas es que nos tienen en cuenta desde el punto de vista obligatorio, y ya los empresarios tienen al contador como un profesional que los brinda en muchos sentidos, ¿sí? En ese orden de ideas, aquí la revisoría fiscal es obligatoria, y la firma de contador es obligatoria, ¿sí? En algunos casos, teniendo en cuenta la clasificación de las empresas o teniendo en cuenta el tamaño de cada empresa, el tamaño. En ese orden de ideas tenemos aquí un ente que nos vigila, que se llama la Junta Central de Contadores, ¿sí? Que vigila todo el proceso y el manejo disciplinario y las acciones que tiene cada contador. Es un ente sancionatorio que va desde multas económicas hasta suspensión de la tarjeta profesional y hasta la cárcel. Nosotros acá le pusieron la pijama. En este caso, en donde encuentran corrupción, en este caso, en donde encuentran lavado de activos, enriquecimiento ilícito, droga, narcotráfico, pues el contador es el primero que se va a la cárcel, porque hace más de 10 años nos quitaron el secreto profesional. ¿Qué significa eso? Que además de ser unos notarios donde certificamos la actividad económica, estamos obligados a denunciar cualquier acto de corrupción, de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito o de narcotráfico. Si tú te metes a la página de contadores aquí en Colombia, son los profesionales más sancionados que hasta los abogados, porque cualquier error que se dé, inmediatamente somos sancionados. Nosotros en los informes tenemos que ser muy meticulosos. Si el contribuyente no paga el IVA o no paga la retención en la fuente, debemos de informarlo, porque de resto somos cómplices y nos afecta. Y cualquier situación que se dé, somos remitidos a la Junta Central de Contadores, que es un poquito despiadada a veces, ¿sí? Te comento algo, a nosotros nos visita la Junta Central de Contadores anualmente. Acabaron de hacer una visita para mirar cuál ha sido el comportamiento que tenemos en el manejo de las normas internacionales y cómo es el manejo de calidad en la NIT 1, en las normas internacionales. Y uno a veces quiere recibir una orientación con algo muy complicado, es que no dan orientación. Hay otra institución que se llama ¿sí? Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el que emite la recomendación y los consejos. Entonces, es una profesión muy importante, muy necesaria, se está teniendo mucho en cuenta, pero desafortunadamente la responsabilidad también es alta.
Entonces, pues, una cosa con la otra, pues, se equilibra, pero sí nos quitaron el secreto profesional. Sí, yo lo que platicábamos, el riesgo, como dicen, ahorita que recuerdas eso, pues lo bueno es que no uso pijama por acá, ni la usaría por allá, no vaya a ser que dé malas tentaciones, ¿no? Sí es evidente que, pues sí, entiendo por ese cambio político que sufrió Colombia, pues para poder controlar el narcotráfico y todas las cuestiones pesadas de violencia que hubo, pues obviamente las instituciones tuvieron que ser rígidas, y desgraciada o afortunadamente pues la profesión contable está metida con lo que al final de cuentas es el interés de todos, el dinero, y quienes manejan todo ello, pues ahora sí que nuestra querida profesión es por excelente la que entra en todas las ramas financieras existidas y por haber, y como consecuentemente en el área fiscal. Y como dices tú, más sancionado que el abogado. Yo diría que aquí es un poquito a la par, o tal vez más el abogado que el contador. Pero sí, con tu plática que ya habíamos tenido y con tu comentario de ahorita, siempre me quedó esa inquietud. Entonces, quiere decir que prácticamente todos los despachos, no nada más por la cuestión de auditoría que realizan a los clientes, sino por su función de llevar contabilidad, son sujetos de revisión, como tú me acabas de mencionar. Sí, ya sea, a nosotros nos sanciona ya sea por acción o por misión. Ok. De eso tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, y de pronto nosotros, antes de llegar a alguna empresa, hacemos algunos estudio de la lista Clinton, estudio de lavado de activos, estudio de los socios que no estén incluidos en problemas de corrupción, y uno a veces, pues, desafortunadamente, por alguna situación se le puede pasar cualquier cosa de esa. Afortunadamente a nuestra firma hasta hoy no hemos tenido ningún incidente en 16 años. Qué bueno, quiere decir que no usas pijama. No uso pijama. Sí, sin duda, indiscutiblemente, pues qué bueno que no, porque muchas veces hay situaciones involuntarias, información malversada, cosas que emanan del propio contribuyente y que de alguna manera uno no se percata, o al propio contador lo quieren engañar y suceden así, y luego te vayan a sancionar cuando de alguna manera no es tu responsabilidad. Pero bueno, pues me imagino que también la defensa al profesionista, el abogado defensor, ha de tener una gran chamba por allá. Sí, señor, sí, señor. Sin duda alguna. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, pues en los últimos 5 o 6 minutos que nos quedan, yo te suplico que nos hagas el favor de darnos alguna opinión tuya en el sentido de qué es lo que tú consideras más relevante que nos puedas platicar a nosotros. Hombre, lo más relevante es, primero que todo, que en Colombia debemos hacer una planeación tributaria seria, formal, que existe que la legislación da todas las oportunidades, porque hay diferencias en los diferentes sectores, ¿sí? Y lo más importante de Colombia es que debe de llevarse una contabilidad organizada y bien soportada, porque desafortunadamente en Colombia es una legislación sancionatoria. Les pongo un ejemplo: si no presento medios magnéticos, me sancionan hasta por el 5% de él. Si no presento declaración de renta, ¿sí?, sencillamente me sancionan el 5% mes o fracción de mes. Los intereses moratorios son mayores a los intereses bancarios, y con una implicación que no son deducibles, o sea que no se pueden detraer de renta, ¿sí? Son situaciones para dar, y a nuestros colegas de Colombia que debemos de estudiar, de prepararnos, y lo mismo en el sentido de que evitemos por acción o omisión cualquier situación de desviación en los tributos o en el manejo empresarial, porque somos directos responsables y pueden afectarnos con sanciones pecuniarias y sanciones de suspensión y hasta quitarnos la tarjeta profesional. Otra información relevante es con respecto al gobierno Duque. El gobierno Duque viene con unas políticas de evitar el abuso fiscal. ¿Qué es el abuso fiscal? Es evasión. Y dentro de eso son políticas que el gobierno está sacando adelante, teniendo en cuenta 4 elementos, ¿sí? Incentivar la inversión extranjera, disminuir tarifas para personas naturales y ampliar las bases para personas,
disminuir tarifas para personas jurídicas, corrijo, y ampliar las bases para personas naturales y ampliar tarifas. Esto quiere decir que queden a la par personas jurídicas y personas naturales. Yo creo que con una sola misión, es que nosotros las personas naturales nos convirtamos en personas jurídicas, ¿sí? Evitar la sanción, la evasión principalmente en el impuesto al consumo, el impuesto al IVA, el tema de la informalidad, ¿sí? Y generar tarifas con esas personas físicas o naturales que sean más altas y compararlas con las personas jurídicas. Entonces, un llamado es eso, es que tenemos que organizarnos. Les pongo un ejemplo. Una de mis tareas como académico o mis tareas como empresario, porque yo también tengo empresa, es la planeación tributaria. Pero desafortunadamente la planeación tributaria tiene muchos campos para manejarlos, pero desafortunadamente esos campos se ven limitados porque todos los años nos cambian las condiciones del manejo tributario. Para este año posiblemente quitan las 5 cédulas para personas naturales y entonces toda la planeación que hicimos se nos perdió. Nos quitan varias circunstancias para personas jurídicas y toda la planeación tributaria que hicimos en el año 2018 para 2019 se nos perdió. Es una situación que será en ese sentido de la, pero eso se da por el mismo sistema de corrupción en que estamos nosotros inmersos en la sociedad colombiana y yo creo que en el mundo entero, en algunas partes del mundo, perdón, ¿sí? No, claro, evidentemente, de alguna manera hay una semejanza de problemas tanto de corrupción como de informalidad, como de complejidad y sobre todo la informalidad. En México la informalidad es enorme. Realmente si te dijera cuántos millones se estima de gente que está fuera del ámbito de la contribución porque trabaja en forma informal, yo creo que rebasamos en el país posible más de 8 millones de personas, si no es que mucho más. Pero así las últimas estadísticas hablan de 8 millones de personas. Y esas las que medio se identifican o se calculan. O sea, realmente la informalidad, si esa informalidad pagara, aunque sea una cuota fija pequeña, las arcas de la nación tendrían unos recursos como para ser holgados en sus recaudación y de alguna manera ser flexibles en virtud de que cumplen o recaban la cantidad suficiente de dinero para satisfacer el gasto público, que entiendo que al igual que en México el objetivo de los impuestos es sostener al Estado y satisfacer las necesidades del gasto público, que me imagino que lo tienen marcado también en su constitución ustedes. En nuestro caso, el 31 fracción cuarta de nuestra constitución dicen que la única finalidad de los impuestos es el satisfacer o cumplir con el gasto público. Entonces yo creo que eso es igual también por allá, en un sentido. Te agrego algo, si nos queda un minutico importantísimo a tener en cuenta. Dime. La evasión en el tributo más importante es en el IVA, que llega hasta el 30%. Y la corrupción en este momento en Colombia, imagínate que está en los 50 billones de pesos. Significa esto que es mayor al recaudo del impuesto de renta. Ok. Es muy complicado, ¿sí? Con la situación de que el IVA en Colombia no se paga por flujo de efectivo, sino por diferencial. Okay. En donde hay un impuesto generado cuando vendo y hay un impuesto descontable que le quito al impuesto generado cuando compro, ya sean bienes o servicios. Independientemente de que lo hayas cobrado o no. Sí, por ejemplo, vendí 1,000 pesos, pero vendí 1,000 pesos en IVA generado y compré 500 pesos en IVA descontable, pago la diferencia de 500 pesos. Así por ponértela suavecita. Claro, sí, señor. Correctísimo. Sí, no, pues me imagino, sí, la evasión se radica en el IVA, es correcto, sí, realmente eso es muy normal que eso suceda. El impuesto al valor agregado en las ventas, ese movimiento de diferencial con lo cobrado, se presta a muchas cosas. Y otra cosita importante es el famoso GMF, ¿sí? Gravamen al movimiento financiero, que es el 4 por 1000, que es todo retiro que tú haces, te lo dan. Es un impuesto antitécnico que se volvió permanente, que debieron de decretarlo inexequible, no lo hicieron, y con una implicación es que la informalidad del manejo del efectivo se incentiva.
O sea, nadie quiere pagar porque es el 4 por 1000 que pagas en todo retiro que hagas. Entonces también incentiva la evasión. Se ha tratado de manejar porque salieron para combatir la guerrilla y todas esas cosas, pero quedó permanente. Es otra implicación que también se da como un lunar negro de la tributación en Colombia. Sí, porque al no querer pagar eso, pues simplemente me muevo no con las cuentas, me muevo en efectivo, no facturo, hago transacciones en efectivo y nadie supo, nadie sabe nada. Sí, indudablemente que se presta más a eso, a que la gente ni siquiera la cuenta bancaria utilice. Es correcto. Sí, sí. Muy bien, pues Jaime, pues son de los puntos principales de las minutas que hemos hecho comparado con los demás impuestos. Te invito a que tengas la gentileza de que tu resumen de lo que hemos platicado el día de hoy nos los hagas llegar para que pues en las juntas que tengamos posteriores podamos dar una reseña al final, inclusive a través del programa. En el último día del programa haremos una reseña de todas las pláticas y lo trascendente que hemos visto de todos los países. Pues Jaime, yo creo que lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Tu orientación y la experiencia que nos manifiestas en todo lo que es este mundo tributario de Colombia, pues es un gran ejemplo para nosotros, inclusive es un despertar a recapacitar que nuestra profesión lleva una responsabilidad enorme, y que si bien no está tan sancionada como en Colombia en otros países, yo creo que la obligación moral de todos, como académicos, tú académico y yo igual, pues es fomentar precisamente el manejo y la procuración de la legalidad para el buen respeto a esta enorme y bella profesión de contador público. Pues Jaime, te doy las gracias por haber tomado tu tiempo. A veces nos tardamos un poquito en la comunicación, pues enlazar de aquí hasta Colombia desde México es un poquito complicado, pero bueno, por fin tuve el gusto de platicar contigo. No te voy a ver en la junta anual, esperemos tendremos otro programa en una comunicación contigo, o subsecuentemente a lo mejor próximamente nos tengamos la oportunidad de vernos. Te doy las gracias, Planeación Intelectual y aquí todo el aparato que está atrás del programa, pues también te agradecemos la gentileza, tu atención, el tiempo que dimos previamente para hacer las pruebas necesarias para podernos contactar. Y pues muchas gracias, Jaime, y estamos en contacto. Que pases muy buenas tardes. No sé qué hora sea por allá, pero aquí son las 5 de la tarde. Ok, muchísimas gracias a usted, Vicente, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para nuestros compañeros asociados, ¿sí?, ya sea Global o América. Un saludo y un agradecimiento para toda la mesa de redacción, y un saludo para toda la audiencia en general que está en Colombia. Jaime Hernández, como representante legal de RHC Account Advisor, que los representa en lo mejor posible, y les deseo muchos éxitos en la junta anual, que desafortunadamente no los pude acompañar. Que Dios los bendiga. A ti también, Jaime. Cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.